¿Ya? Bien, queridos hermanos, muy buenos días todavía, ¿verdad? Tenemos el tiempo adecuado para el día de hoy hablar de la palabra de Dios. Quiero en esta mañana invitarle a todos los niños primero a que pongan atención y a ustedes también, queridos hermanos, porque traemos un mensaje especial. Hoy queremos presentarles un tema que tiene que ver con la situación profética. De hecho, esta iglesia se llama la Iglesia de los Tres Ángeles. ¿Sabes por qué se llama la Iglesia de los Tres Ángeles? Hay en Apocalipsis un mensaje de los Tres Ángeles. Cuando recuerdo esta iglesia, la compramos allá por el 2001, más o menos, creo que fue 2002. Se predicaba muchísimo de la profecía y sobre todo el mensaje de los Tres Ángeles. Y por ahí es el contexto, de ahí es donde viene el nombre de la iglesia, ¿verdad? Quiero que me acompañen en una pequeña oración para pedirle a Dios que dirija este estudio y todos podamos entender. Quedamos impactados con ese testimonio, ¿verdad? Yo soy muy llorón, la verdad. Yo de nada lloro. Estos testimonios sinceramente tocan el corazón y hablan del gran amor y la misericordia que Dios tiene de cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Querido Dios y Padre, en esta mañana vamos a hablar de su palabra, Señor. Pero no queremos hacerlo sin pedir la dirección de su Santo Espíritu. Nuestros corazones están deseosos de escuchar su palabra, Señor. Gracias porque hay un buen grupo de hermanos que quieren escuchar su palabra. Y pedimos que su Espíritu Santo abra nuestro entendimiento para que su palabra pueda hacer el efecto deseado y no vuelva vacía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, en Apocalipsis, queridos hermanos, en el capítulo 13, hay una advertencia muy importante. Nosotros los adventistas del séptimo día nos hemos hecho eco durante toda nuestra historia, pero yo creo que estamos viviendo realmente en una época donde la profecía se está cumpliendo de forma rápida. Apocalipsis 13, en los versículos 11 y 12 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba, ¿cómo dice que hablaba esta bestia? Hablaba como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. La profecía bíblica, mis queridos hermanos, enseña que antes del regreso, parece que escucho un poquito de bulla, que antes del regreso de Cristo, Estados Unidos tendría un papel decisivo en la unión entre la religión y el Estado y el poder civil. Esta unión comenzará pareciendo espiritual, escúchelo bien, pareciendo espiritual, patriótica y moral, pero terminará inevitablemente presionando la conciencia de sus ciudadanos, ¿verdad? Sustituyendo lo que es la autoridad de Dios por decretos humanos. Hay momentos en la historia, pongan mucha atención, hay momentos en la historia que parecen solamente ceremonialmente o ceremonias nacionales. Usted en este país ve a cada rato cómo el presidente visita diferentes estados y colocan un podio y contratan o traen mucha gente y ahí dan sus disertaciones, ¿verdad? Pero para el estudiante de la profecía son señales de una dirección. El fin de semana, no sé si ustedes se enteraron, el fin de semana, y esto se habla mucho en el contexto adventista, en Washington, D.C. se realizó un evento importante llamado Rededicate 250 a National Jubilee, o jubileo en español, of Prayer and Praise and Thanksgiving, ¿verdad? Como parte de la preparación para el aniversario del 2250
de Estados Unidos, de haber sido fundada Estados Unidos. De hecho, la página oficial lo presentó como una invitación a los estadounidenses a reunirse en oración y adoración, dando gracias por la presencia de Dios en la historia de los Estados Unidos y pidiendo que Dios guíe esta nación. Usted sabe que en casi todos los eventos, incluso hasta en su moneda, en los Estados Unidos aparece en God We Trust. Estados Unidos toma muy en cuenta o pide siempre la presencia de Dios en medio de esta nación, ¿verdad? Para muchos cristianos esto puede sonar hermoso, ¿verdad? Oración, arrepentimiento, adoración, gratitud, clamando para que la Biblia se exponga, los líderes religiosos, líderes políticos, hablando en los diferentes meetings, música cristiana, etcétera, etcétera. Usted lo ha visto muchísimo, principalmente en este gobierno, ¿ve? Y debemos ser justos, hermanos. Orar por una nación no es malo, ¿verdad? La Biblia, de hecho, manda a orar por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quietamente, dice la palabra de Dios, y reposadamente, dice Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. De todo esto surge una pregunta que quizás deberíamos hacerla, porque ya conocemos la respuesta, además, porque ya la hemos contestado, ¿no? Pero en virtud de que al unirse ciertos elementos surgen otras preguntas que deben contestarse. Pregunto yo, ¿es malo orar por una nación? Ya dijimos que no, ¿verdad? No es malo. Nosotros deberíamos orar por nuestros líderes para que Dios los guíe, para que tomen las mejores decisiones y puedan afectar positivamente a la nación. Pero ahora surgen algunas preguntas proféticas profundas e interesantes. Yo quiero que usted se meta en el tema, que va a ser corto, le prometo. ¿Qué sucede cuando la religión deja de clamar desde el altar y comienza a dictar desde el trono? Hay otra pregunta. ¿Qué sucede cuando la iglesia busca el brazo del Estado para lograr sus fines? Y una última sería que dice, ¿qué sucede cuando una nación se declara religiosa, pero no necesariamente obediente a todos los mandamientos de Dios? Bueno, ahí es donde la Biblia y el mensaje adventista levanta una advertencia solemne. En mi país, bueno, yo creo que en muchos países de Latinoamérica hay un adagio que dice, ahí es donde la mula botó a Genaro. Ahí es donde la cosa se pone tremenda. Pero ¿qué dice la profecía acerca de Estados Unidos? Dice que tendría una apariencia de cordero, pero al mismo tiempo se transformaría o tendría una voz como de dragón. Mire qué interesante. Yo creo que yo sé que todos aquí estamos jóvenes, ¿verdad? Y quizás ustedes se criaron o surgieron en una generación donde no se hablaba mucho de profecía, pero cuando yo conocí el mensaje adventista ya por los 98, hermanos, eso estaba encendido. Y hoy vamos a conocer un poco de esto. Después dice, escuche lo que dice Apocalipsis 13. Bueno, Apocalipsis 13 presenta dos poderes. ¿Cuántos poderes presenta Apocalipsis 13? Dos poderes. La primera bestia sube del mar. Vamos a poner a nuestra operadora que se ponga atenta, por favor. La primera bestia sube del mar. En interpretación profética historicista, que es la que nosotros creemos que las profecías se interpretan de forma histórica, o seguimos la historia para interpretarla, entendemos que representa el poder papal medieval, un sistema religioso político que unió la autoridad eclesiástica con el poder civil. Luego, miren lo interesante, Juan ve otra bestia. Apocalipsis 13:11, miren lo que dice la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía, ¿qué dice?
2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un tremendo dragón. Esta segunda bestia, hermano, no sube del mar, sino de la tierra. En la interpretación adventista clásica representa a Estados Unidos, una nación que surgió en un territorio relativamente poco poblado en comparación a el viejo mundo, ¿verdad? Con las multitudes del viejo mundo. Obviamente allá había mucha gente, acá no había mucha gente, y que nació con principios nobles de libertad y libertad religiosa, ¿verdad? Los 2 cuernos semejantes a los de un cordero representan apariencia pacífica, joven, republicana, protestante y defensora de la libertad que tanto anhelan los pueblos del mundo, ¿verdad? No aparece con coronas, lo cual surge o sugiere un sistema sin monarquía. Tiene apariencia de cordero, dice la palabra de Dios. Habla de libertad, derechos, conciencia, justicia, Biblia y moralidad. Pero el texto dice algo tremendo, hermanos. ¿Qué dice el texto? Pero habla como dragoncito. La tragedia profética no está en que aparezca como cordero, sino que aparezca como hablando como dragón. En la Biblia, saben, queridos hermanos, hablar no es solo pronunciar palabras. En lenguaje profético, una nación habla mediante sus ¿qué? Sus leyes, habla a través de sus decretos, de sus tribunales, habla a través de las políticas y las acciones oficiales del gobierno. Por lo tanto, la profecía enseña que una nación, escúchelo bien, una nación fundada sobre libertad llegará a usar la autoridad para imponer asuntos religiosos. Entonces, ¿qué tiene que ver con ese evento que yo les dije que sucedió la semana pasada allá en Washington, D.C.? ¿Qué tiene que ver con la profecía? Bueno, vamos a ser un poquito equilibrados, pero no podemos decir que el evento D-Day 250, aniversario de Estados Unidos, es la marca de la bestia. Yo he escuchado muchísimo, se ha hablado muchísimo en los contextos adventistas, ¿verdad? Eso sería exagerado, sinceramente, y proféticamente sería irresponsable decirlo, ¿verdad? Pero tampoco debemos ser ingenuos y decir, no significa nada, no pasa nada. El evento fue demasiado importante, queridos hermanos, pero porque reunió en un mismo lugar, en un mismo escenario, 3 elementos importantes. 3 elementos importantes, y de esto es lo que se está hablando en el contexto adventista. Se habló de religión, se habló de identidad nacional y de poder político. 3 elementos muy, pero muy importantes que ustedes van a escuchar en un momentito cuando lleguemos a ese punto. Según los reportes de los periodistas, ¿verdad? El evento reunió a miles de personas en el National Mall y tuvo una fuerte, pero muy fuerte participación de los líderes religiosos como J.D. Vance, Tulsi Gabbard, Pete Hegseth, que es el jefe del Departamento de Guerra que está volando ahorita bombas por donde quiera, Mike Johnson, este es el presidente de la Cámara del Senado, si no me equivoco, y así, ¿no? Marco Rubio, que son figuras importantes en la política de Estados Unidos también. Este periódico de Washington Post señaló que críticos vieron el evento como una mezcla, escúchelo, preocupante entre cristianos nacionalistas y poder estatal. ¿Por qué? Esto es muy importante. Cuando el cristianismo busca redefinir la identidad nacional desde el poder civil, se abre una puerta sumamente peligrosa que ya la historia lo ha mostrado. Hoy puede ser de repente una invitación a orar, porque eso fue lo que se
se hizo. De hecho, si hay una invitación a guardar, ¿saben? Muy pronto, el sábado, por parte del presidente Trump. Mañana puede convertirse en presión moral. Y pasado mañana, no digamos, puede convertirse en una legislación religiosa. Y finalmente, según Apocalipsis 13, puede llegar a ser una coerción de conciencia. El problema, mis queridos hermanos, no es hablar de Dios. Aquí la situación es cuando el Estado empieza a favorecer una forma específica de religión. El problema no es pedir bendición para una nación, ¿verdad? Sino es cuando la nación pretende, escúchelo bien, cumplir el papel que solamente corresponde a la iglesia espiritual de Cristo. La iglesia adventista ha venido dando algunas advertencias, ¿verdad?, sobre la unión del Estado, la religión y el Estado. Es algo que debemos de evitar a toda costa. La unión iglesia-Estado siempre corrompe, hermanos. Se ha visto en la historia. Aquí quiero presentarles y leerles una cita de la sierva de Dios, de Elena White. Escuche bien lo que dice, y de aquí se va a poner el estudio interesante, y no falta mucho para terminar, y yo quiero sugerirles, queridos hermanos, que me presten atención. Ella escribió: la unión de la iglesia con el Estado, por ligera que sea, aunque parezca acercar el mundo a la iglesia, en realidad acerca la iglesia al mundo. ¿Escuchó eso? Esta frase es clave. La iglesia puede pensar, si conseguimos apoyo del Estado, tendremos más influencia. Eso ha pensado siempre. Puede pensar, si los políticos hablan de Dios, la nación será más cristiana. Incluso si el gobierno promueve valores bíblicos, la sociedad de repente mejorará. Porque, de cierto, hermano, la sociedad está terriblemente corrompida. Pero ella advierte que el resultado real es otro. Escuche, no es el mundo el que se convierte a la iglesia, es la iglesia la que se mundanaliza por el poder. ¿Qué pasa cuando un joven se casa con otro joven que no es cristiano? ¿Hay probable de que lo saque de la iglesia? Ciertamente sí. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio no avanza por decreto. Escúchelo bien. La conversión no se produce por ley. Nunca. La santidad no se fabrica desde el Congreso. La obediencia a Dios no nace de la presión política. Y la verdadera adoración no se impone, se ofrece. Cristo dijo, de hecho, en Juan 18:36, escuche lo que dice la palabra de Dios: mi reino, que dice, usted lo sabe muy bien, no es ¿de dónde? De este mundo. Cuando la iglesia olvida esto, empieza a usar métodos que Cristo nunca los usó. Cristo, por ejemplo, llamó, pero no obligó a nadie a seguirle. Cristo predicó, pero no legisló ninguna conversión. Cristo lloró sobre Jerusalén, pero nunca envió soldados a que vinieran a adorarle para que los obligaran, ¿verdad?, para hacerles obedecer. Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo. Pero él no dijo: el César obligará a todos a venir. Es una actitud voluntaria que nazca de lo más profundo de nuestro corazón y por amor. Entonces, hermanos, ¿a dónde queremos ir? Hay un patrón histórico medio intrigante, lo que he descubierto yo. Cuando la iglesia perdió poder espiritual, siempre, ¿qué pasó? Buscó el poder civil. Mire lo que dice esta sierva. Dice que la iglesia primitiva perdió su pureza cuando se apartó de la sencillez del evangelio y buscó apoyo del poder secular. Ella dice que
aceptar costumbres paganas y perder el poder de Dios, la iglesia buscó el apoyo del Estado para controlar la conciencia del pueblo. El resultado fue el papado. De ahí donde surge la iglesia católica. Una iglesia que controlaba el poder del Estado y lo usó para castigar a la iglesia. Ese es el patrón. Y hermanos, ¿y qué dice Eclesiastés? Lo mismo que fue, es lo mismo que será. Por eso es que nosotros los adventistas, Dios nos ha dado una luz impresionante, hermanos, para poder discernir el ambiente profético. Gracias a Dios, hermanos, porque Él ha proveído a su pueblo la suficiente información para que nosotros estemos preparados. El problema, mis queridos hermanos, ese es un patrón que yo les mencionaba que se da, que durante la historia se ha ido cumpliendo cabalmente. Primero la iglesia pierde el poder del Espíritu, luego busca influencia política, después usa el argumento de la moralidad nacional, más tarde pide leyes para proteger sus instituciones, finalmente persigue a quienes no se someten. El problema no comienza, mis queridos hermanos, con persecución. Comienza con una iglesia que ya no confía plenamente en el poder del Espíritu Santo. Así ha sido siempre. Cuando la iglesia tiene el poder de Dios, predica. Usted ha visto. Cuando pierde el poder de Dios, la iglesia lo que hace es presionar para que la gente venga. Cuando tiene la verdad, persuade de una forma natural. Y cuando pierde la verdad, la iglesia lo primero que dice, vamos a legislar para que la gente obedezca y deje de ser pervertida. Cuando tiene a Cristo, la iglesia ¿qué hace? Sirve. Pero cuando busca el trono, la iglesia lo que hace es dominar y deshacer, ¿verdad? Apocalipsis 13, mis queridos hermanos, nos habla de una imagen. Mire, y usted dice, ¿qué tiene que ver todo esto que estás hablando? Pues vamos a entender ya. La sierva de Dios dice que para que Estados Unidos forme una imagen de la bestia, el poder religioso debe controlar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado, escúchelo bien, sea también empleada por la iglesia para cumplir sus propios fines. Esta es una frase muy, muy importante y seria, hermanos. La imagen de la bestia no es simplemente que haya cristianos en el gobierno, no. No es que un presidente lea un versículo de la Biblia o simplemente ore. O no es que un país tenga símbolos cristianos o religiosos. La imagen de la bestia se forma cuando el poder religioso controla o influencia el poder civil para imponer sus decretos religiosos. Esto es lo que Roma hizo en la Edad Media. Y Apocalipsis, mis queridos hermanos, dice que al final se levantará una imagen, una copia funcional de ese sistema, no necesariamente idéntica a lo que hizo Roma en el pasado, ¿verdad? No necesariamente idéntica en ropa, en idioma o en institución, pero sí idéntica en principio. Porque usted sabe, los principios, alguien una vez decía yo que el diablo también tiene sus principios, ¿verdad? Y me dice, hermano, no es posible, los principios todos son de Dios. Bueno, pues el diablo se los inventa, llámele como quiera. Dios tiene principios y los principios nunca cambian. Por eso los mandamientos de Dios no cambian. Porque son 10 principios en el cual está sentado el gobierno de Dios. Pero el diablo sí tiene principios y los cambia cuando quiere, ¿verdad? ¿Cuál será el punto final de conflicto? Aquí usted va a entender algo como adventista del séptimo día, porque a veces venimos a la iglesia y cantamos y la escuela sabática está muy bonita, la lección está excelente, pero hermanos, nosotros estamos sentados sobre la verdad y eso al diablo no le simpatiza. Y mire, en Apocalipsis 13 no es simplemente un capítulo político, es un capítulo de adoración. ¿Estamos bien por ahí, mija? Dice Apocalipsis 13:12, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren, ¿qué dice?
a la primera bestia. Y mire que dice el versículo 15, e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Ya se dieron cuenta por qué es importante? El conflicto final no será meramente entre partidos políticos, mis queridos hermanos. No será solamente entre conservadores y liberales como es la lucha que se libra aquí en Estados Unidos. No será entre religión y secularismo. Será entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Créalo, mi querido hermano. Usted está entre la adoración verdadera y adoración falsa. Y sabe que el diablo tratará incluso de engañar a aquellos escogidos de Dios. Así es que ninguno de nosotros pretenda que está seguro. Será entre la adoración verdadera y la adoración falsa. Mire lo que dice Apocalipsis 14, lo que hace responder a lo que dice Apocalipsis 13. ¿Qué dice Apocalipsis 14? 14, 6 al 7. Temed a Dios y dadle gloria y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este lenguaje apunta directamente al Creador y al memorial bíblico, por supuesto. ¿Cuál es el memorial bíblico? ¿Cuál es el memorial bíblico del Creador? Es el cuarto mandamiento. Éxodo 28:11 dice, acuérdate del sábado, del día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. Y usted se sabe el resto, ¿verdad? Por eso Elena White conecta el conflicto final con la ley de Dios y la observancia del domingo impuesta por ley. Ella escribió, escúchelo bien, los dignatarios de la iglesia y del Estado se unirán para sobornar, persuadir y compelir a las clases a que honren el domingo. Aún en la libre América, gobernantes y legisladores cederán a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo, la libertad de conciencia. Escúchelo, la libertad de conciencia ya no será respetada. Entonces ahora usted va entendiendo por qué la preocupación de la iglesia adventista cuando vemos estos movimientos, estas reuniones, esta conflagración, esta unión del Estado con el poder religioso. Aquí está el núcleo profético adventista. No se trata, mis queridos hermanos, de ninguna manera de odiar a quienes guardan el domingo. No se trata de atacar a otros cristianos, no se trata de decir que toda persona dominical tiene la marca de la bestia. No lo diga, por favor, porque hay hermanos que sinceramente son un tanto extremistas y saben, en vez de presentarles a Cristo, lo primero que le presentan es que bueno, que usted es un seguidor de la bestia, pero no es así. La marca de la bestia se vuelve tema final cuando la falsa adoración se impone con la luz suficiente, ¿verdad? Advertencia clara y presión legal. Hoy hay millones, queridos hermanos, millones de cristianos sinceros que aman a Jesús y guardan el domingo. Yo soy testigo de ello. Por tradición a veces guardan el domingo, ignoran y no tienen la convicción suficiente, ¿verdad?, de que el día sábado es el día de reposo. Pero Dios tiene pueblo en todas las iglesias, así lo dice la palabra de Dios. Pero cuando el mundo sea iluminado, escuche bien, cuando el mundo sea iluminado, cuando el sábado bíblico sea presentado y cuando el domingo sea exaltado por ley, en oposición al mandamiento de Dios del sábado, entonces la decisión revelará lealtad. Voy terminando. Hay un peligro religioso en estas reuniones que se están realizando, hermanos, como la Rededicate 250 años, ¿verdad? Usaron un lenguaje que suena noble. Dios, oración, bendición, providencia, rededicación nacional, pero desde una perspectiva profética debemos preguntarnos, ¿qué Dios se está proclamando? Otra pregunta sería, ¿qué mandamientos están
defendiendo. Ahí no hablan de mandamientos. ¿Qué verdad se está exaltando? ¿Qué sucede con quien no comparte esa visión religiosa? Hermanos, hay millones de gente que no están de acuerdo con lo que se está realizando. O se exalta al Cristo, al reino de Cristo, o se mezcla Cristo con la identidad nacional. Ahí está el peligro. Porque una nación, mis queridos hermanos, puede decir Dios y no obedecer a Dios. Incluso una nación puede leer la Biblia y no guardar los mandamientos, como sucede realmente, ¿verdad? Puede invocar a Cristo y usar métodos contrarios a Cristo. Puede pedir oración y al mismo tiempo preparar estructuras de obligar a la gente, de coerción, ¿verdad? Mis queridos hermanos, la falsa solución a la crisis moral, porque ese es uno de los elementos que estos líderes religiosos están acudiendo o citando, la crisis moral que hay en este país. Indudablemente usted y yo sabemos que es una realidad. Estados Unidos y el mundo enfrenta crisis reales, hermanos. Violencia, confusión, depravación moral, familias destruidas, corrupción, pérdida de valores, qué sé yo, ansiedad, el mismo secularismo que está entrando en las naciones. Ya hay gente que no cree. Aquí en Estados Unidos, a pesar de que fue una iglesia fundada por cristianos, se predica mucho la religión. ¿Saben? El secularismo ha aumentado dramáticamente. O sea, gente que no cree en Dios, ¿verdad? Ante eso muchas iglesias dicen necesitamos volver a Dios. Y eso es correcto, ¿verdad? Todos sabemos que necesitamos volver a Dios. Pero luego algunas darán el siguiente paso equivocado, ¿verdad? Ahí empieza el peligro. La Biblia, mis queridos hermanos, nunca presenta la conversión como producto del poder civil. Zacarías, mire lo que dice Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. La obra de Dios, queridos hermanos, se hace con el espíritu, no con coerción. La ley civil puede castigar crímenes, puede proteger derechos, está bien, excelente. Incluso puede mantener el orden público. Usted se imagina si no hubieran tantas leyes para ordenar el tráfico, por ejemplo. Fuera un desastre, pero no puede producir adoración verdadera. Cuando el Estado intenta producir religión, mis queridos hermanos, produce hipocresía. Cuando la iglesia usa el Estado, produce persecución. Eso lo hemos visto en el pasado. Cuando la conciencia es forzada, el culto deja de ser culto y se convierte solamente en un sometimiento, ¿verdad? La Biblia nos habla de que este mundo llegará a tener el espíritu de Babilonia. Hay una cita impresionante que habla, de la cual dice, bueno, que escribió Elena G. de White, escribió que la caída, escúchelo bien, de Babilonia se relaciona con un proceso progresivo de unión entre la iglesia y el mundo. Ella dijo que la caída no estaría completa hasta que la unión de la iglesia con el mundo se cumpliera plenamente en la cristiandad. Eso es lo que hemos visto en el pasado. Esto es profundo. Babilonia no es solamente confusión doctrinal. No, Babilonia es la religión mezclada con el poder. Tradición mezclada incluso con mandamientos humanos, básicamente, ¿verdad? Apariencia de piedad mezclada con desobediencia. Imagínense eso. Y ahí está la equivocación. Por eso es el engaño de Babilonia. Porque aparentemente tiene dignidad, tiene piedad. Pero mire, son gente que andan las ametralladoras metidas allí y el machete, que en cualquier momento hace las de Pedro. Babilonia dice, adoremos a Dios, pero altera su ley. Babilonia dice, unámonos, pero sacrifica la verdad. Babilonia dice, volvamos a la moral, pero no vuelve la Biblia completa. Babilonia dice, necesitamos ser fieles, ¿verdad? Necesitamos
ser fieles, necesitamos poder, pero busca el brazo del Estado. Por eso en Apocalipsis 18 la palabra de Dios nos dice, ¿qué le dice Apocalipsis 18? ¿Qué le dice Dios al pueblo que está en Babilonia? Dice que salgan, porque Dios tiene un pueblo. Por eso le decía, hermanos, ¿usted se cree que está en el cielo ya o que es el favorito de Dios? No. Sabe, Dios tiene millones de gentes, millones de personas que le adoran, millones que de repente ellos no han tenido la luz suficiente, pero van a escuchar el llamado. Y yo tengo una interpretación especial sobre ese pueblo que sale de ahí. Tengo una cita que está ya hay una cita que está en el capítulo 39 del conflicto de los siglos, en el párrafo 3. Es impresionante. Habla de los que van a salir de ahí. ¿Y sabe qué dice Elena G. de White? ¿Qué van a hacer esas personas? Los que salen de Babilonia. Ese es el poder del cuarto ángel. Claro, me he metido en problemas, pero yo tengo la convicción que va a ser así. Así que la advertencia para terminar, mis queridos hermanos, no es para tener miedo, sino para prepararnos. Algunos escuchan esto y dicen, entonces debemos tener miedo. No, para nada. La profecía no fue dada para producir pánico de ninguna manera, sino para que nosotros nos preparemos. Mire lo que dice Juan 14:29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda. ¿Qué dijo el Señor? Y ahora os lo he dicho antes de qué? De que suceda. Para que cuando suceda, ¿qué dice? Creáis. Qué interesante versículo, ¿eh? Dios revela el futuro para que no durmamos en el presente. ¿Qué debemos hacer entonces? Voy a puse aquí unos 5 puntitos interesantes y con esto voy terminando. Primero, ¿qué debemos hacer primero? Estudiar la palabra de Dios, profundamente la Biblia, ¿verdad? No podemos depender de emociones o videos de YouTube, titulares o teorías. Necesitamos un fundamento bíblico, como hablamos en la mañana, ¿se acuerdan? Usted no puede tener fe, hermano, si en la palabra de Dios no dice, Dios hace esto, Dios dijo esto y lo otro. Usted no puede partirse de una suposición. Si usted quiere tener fe verdadera, como estamos estudiando el día de hoy, usted tiene que fundar su mente en un escrito está y decir, venid a mí todos los cargados, los cansados, que yo os haré descansar. Esa es la palabra de Dios. Pero si usted nunca lo ha leído allí, ¿cómo usted le va a permitir su fe creer realmente que si usted cree en Dios, si va a Cristo, usted puede tener descanso espiritual? Eso usted no lo puede leer en ningún lado, solo en la palabra de Dios, ¿verdad? Tercero, predicar el mensaje de los 3 ángeles, muy importante, hermanos. Por eso yo lo hago. Mire que yo predico también me gusta predicar del Evangelio de Jesús. De hecho, el mensaje de los 3 ángeles es parte del Evangelio eterno de Jesús. Pero también me gusta hablar del amor de Cristo, porque es importante. Eso es lo que a uno nos gusta y nos atrae, ¿verdad? Predicar el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje no es... hay que predicar los mensajes de los 3 ángeles. Y el otro es defender la libertad religiosa. La Iglesia Adventista está muy comprometida con este punto, hermanos. Y el quinto, no unir nuestra esperanza a ningún partido político. Eso es muy importante. Incluso la sierva de Dios habla de los sindicatos. ¿Sabe que hay muchos adventistas que les gusta andar en los sindicatos? Yo los he visto. Andan allí con sus megáfonos en las protestas. Hermanos, este muchacho va a ser predicador, mire. Vino para acá, ven para acá. Bueno, para terminar, mis queridos hermanos, quiero hacer una aplicación directa para nuestra iglesia. Y termino justo como quería, hermanos. Lo que vimos en Washington debe despertarnos. Mire, no para atacar. Yo sé que la mayoría de ustedes de repente ni saben lo que estoy hablando, pero investigue lo que pasó en Washington la semana pasada. Por favor. Esto no nos sirve para burlarnos, no para vivir en teorías conspirativas, porque hay hermanos, yo tengo un hermano que me manda un montón de mensajes ahí de la IA, que no son mensajes reales, las hacen con la IA y me los manda cada ratito ahí.
o mensajes que pareciera que eran actuales, pero tienen como 5 años de antigüedad. No para decir fechas, no para asegurar que tal político es tal símbolo profético. Entonces debe despertarnos para decir, la profecía se mueve. La historia se dirige al escenario de Apocalipsis, que Apocalipsis nos anticipó, ¿verdad? La religión pública está ganando fuerza, hermanos, en este país. El lenguaje cristiano está entrando más directamente en la identidad nacional, y la tentación de usar el Estado para salvar la moral del país, de la nación, será cada vez más fuerte. Créalo, cada vez van a utilizar ese punto de decir, esta gente son un montón de degenerados, tenemos, hermanos, que llevarlos a la iglesia, y mira, por ahí van a mandar a la Guardia Nacional de repente a llevarnos a la iglesia. Pero eso se funcionará, y ¿así le gusta a Dios que le sigamos? No. ¿Parece bueno? Parece bueno. Pero es una falsificación del Evangelio. Pero la iglesia remanente, mi hermana, mis hermanos, no fue llamada a buscar poder político, fue llamada a predicar la verdad, y la verdad presente. No fuimos llamados a conquistar el Capitolio, fuimos llamados a anunciar el Evangelio eterno. No fuimos llamados a imponer el sábado, escúchelo, aunque tengamos la razón, hermanos. Fuimos llamados a vivirlo, predicarlo y defender la libertad de conciencia. No fuimos llamados a odiar a Babilonia, porque ¿qué hubiese pasado con Noé si hubiera dicho, mira, se están ahogando, ¿verdad? Les prediqué por 1200 años, bandidos estos. No. Es igualmente el día de hoy, hermanos. Hay personas que simplemente saben, les gustaría conocer la verdad, pero no les ha llegado el momento. Entonces nosotros pidámosle a Dios que nos utilice, que seamos las herramientas que Él utilice para llevar el conocimiento de la verdad, ¿verdad? No fuimos llamados a odiar a Babilonia, fuimos llamados a llamar al pueblo de Dios a salir de ella. Tampoco fuimos llamados a odiar, a temer al dragón. Fuimos llamados a seguir al Cordero. Así es que, mis queridos hermanos, este evento que pasó en Washington nos recuerda algo. El mundo no se está moviendo lejos de la profecía, se está moviendo hacia ella. Pero nuestra propuesta no debe de ser miedo. Nuestra respuesta no debe ser miedo, nuestra respuesta debe de ser buscar ser fiel a Dios. Cuando el mundo diga, unamos religión y poder para salvar la nación, ¿qué debemos decir nosotros? El remanente debe decir, ¿cómo? Tenemos que volver a la palabra de Dios. Cuando el mundo diga, la mayoría decide cómo se debe adorar, el remanente debe decir, es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando el mundo diga, la ley humana corregirá la crisis moral, el remanente debe decir, no con ejército, ni con fuerza, ni con sino ¿con qué? Con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando el mundo exalte una adoración apoyada por el poder civil, el remanente debe levantar el mensaje del primer ángel. ¿Qué dice el mensaje del primer ángel? Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. Y cuando la presión aumente, queridos hermanos, cuando la conciencia sea probada, cuando la verdad sea impopular, el pueblo de Dios será descrito así, como dice en Apocalipsis, voy terminando. Aquí está, ¿qué dice? La paciencia de los santos, los que guardan y tienen la fe de Jesús. Y la pregunta es en esta hora, mis queridos hermanos, ¿será que tenemos la fe de Jesús? Y aquí es donde nuevamente la mula botó a Genaro. Es cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿será que mi fe me ajusta para salvarme? Aunque la fe es un don de Dios, hermano, Él está dispuesto en este día, en este momento. Si tú no tienes, Él dice, venid a mí, todos los cargados, que yo os haré descansar. Él en Isaías dice, venid a cuentas.
Porque Él sabe que nosotros tenemos problemas, hermanos. No es para Dios una sorpresa saber que sus hijos no están caminando de acuerdo a sus mandamientos. Él lo que quiere es que nosotros seamos sinceros y decirle al Señor: yo necesito, Padre, que me ayudes a cambiar esta vida. Necesito que tú me ayudes a vencer ese pecado. Necesito que me ayudes a consagrarme a ti. Necesito que me ayudes a estudiar la palabra de Dios. Necesito que me ayudes a levantarme a las 4 de la mañana a orar, aunque sea 2-3 minutos. Eso es lo que quiere el Señor. Que Dios nos pueda bendecir. Les pido que se pongan en pie para tener una palabra de oración. Querido Dios y Padre Celestial, gracias por este mensaje maravilloso. Usted ha levantado este pueblo con una luz impresionante. Queremos, Señor, primeramente que perdone nuestra negligencia. Perdone porque a veces ignoramos este mensaje y estamos viviendo en las postrimerías de este mundo, en las fronteras de la Canaán celestial. Prepárenos, Señor, prepare nuestra familia, nuestros hijos, para que también ellos sean partícipes de la gran bendición cuando Cristo venga y diga: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino que ha sido preparado para todos aquellos que le amamos. Quédese con nosotros, acompáñenos, Señor, que su presencia nunca sea parte de nuestra vida. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.